¿Alguna vez te has preguntado por qué la crucifixión de Jesús fue tan brutal y llena de detalles específicos? ¿Todo sucedió por casualidad o fue escrito mucho antes de que él naciera? La verdad puede ser mucho más profunda de lo que imaginas. Hoy daremos a conocer detalles impactantes sobre este evento que cambió la historia de la humanidad. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás podría transformar tu forma de ver la fe. La crucifixión de Jesús no fue un hecho aislado ni una ejecución común en el Imperio Romano. Desde el Antiguo Testamento, este momento ya se anunciaba mediante profecías. El libro de Isaías, escrito unos 700 años antes del nacimiento de Cristo, describe con sorprendente precisión el sufrimiento del Mesías. Él fue traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz recayó sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Esto significa que la muerte de Jesús no fue un accidente, sino un plan divino para la redención de la humanidad. Entonces, ¿cómo se desarrolló este plan? El juicio que condenó a Jesús. Después de ser traicionado por Judas y encarcelado en Getsemaní, Jesús enfrentó una sucesión de juicios injustos. Pasó por 6 juicios en pocas horas, 3 religiosos, ante el Sanedrín, y 3 civiles, ante Pilato y Herodes. Los líderes judíos lo acusaron de blasfemia porque se declaró hijo de Dios. Sin embargo, como no tenían autoridad para ejecutar la pena de muerte, llevaron a Jesús ante Pilato, el gobernador romano, alegando que era una amenaza para el imperio. Pilato, al darse cuenta de que las acusaciones estaban motivadas por la envidia, trató de liberarlo. Pero, El camino al Golgota. después de ser condenado, Jesús fue brutalmente azotado. Los romanos utilizaban un látigo llamado flagrum, formado por tiras de cuero con trozos de metal y huesos, diseñado para desgarrar la carne. El dolor era insoportable y muchos condenados murieron incluso antes de la crucifixión. Además, le colocaron una corona de espinas, burlándose de su realeza. Cargando su propia cruz, caminó hacia el monte Gólgota. Esta ruta pasó a ser conocida como la Vía Dolorosa, un camino de sufrimiento inconmensurable que simboliza el peso de los pecados de la humanidad que él llevaba. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo fue la crucifixión en detalle y cuál fue el verdadero significado de este sacrificio? En el siguiente bloque, exploraremos cada detalle en profundidad. Quédate conmigo, porque el siguiente punto te sorprenderá. La crucifixión, detalles del impacto. La escena de la crucifixión de Jesús es una de las más memorables de la historia, pero pocas personas entienden realmente lo que sucedió ese día. La crucifixión no fue solo un método de ejecución, sino una de las formas de castigo más brutales jamás creadas. El objetivo no era solo matar, sino causar dolor extremo y humillación pública. El Imperio Romano reservaba este tipo de castigo para los peores criminales, ladrones, rebeldes y esclavos que desafiaban la autoridad de Roma. Pero Jesús no encajaba en estos perfiles. ¿Por qué entonces fue tratado con tanta crueldad? El significado de los claveles y la cruz. Muchas representaciones muestran a Jesús clavado en las palmas de sus manos, pero los estudios indican que, para soportar el peso del cuerpo, probablemente los clavos fueron clavados en las palmas de sus manos. Legumbres, entre los huesos del radio y el cúbito. Esta ubicación aseguraría que el cuerpo no se soltara de la cruz, pero al mismo tiempo golpearía el nervio mediano, provocando un dolor insoportable. Además, sus pies estaban clavados de tal manera que obligaban a la víctima a levantarse para respirar, aumentando el dolor con cada movimiento. La muerte por crucifixión era lenta, generalmente causada por asfixia o insuficiencia cardíaca debido a un esfuerzo físico extremo. ¿Qué pasó en el momento de la muerte? Según los evangelios, acontecimientos sobrenaturales ocurrieron en el momento exacto de la muerte de Jesús. Oscuridad sobre toda la tierra, Mateo 27:45. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la oscuridad cubrió toda la tierra, algo inexplicable por los fenómenos naturales. El velo del templo fue rasgado, Mateo 27:51. El velo separaba el lugar santísimo en el templo, representando la barrera entre Dios y los hombres. Su desgarro simboliza que, a través de la muerte de Jesús, ahora tenemos acceso directo a Dios. Terremoto y resurrección de los muertos. Mateo 27:51-52.
La tierra tembló y las tumbas se abrieron, y muchos santos que habían muerto resucitaron, un poderoso evento sobrenatural. Estos signos confirmaron que este no era un hombre común y corriente muriendo, era el Hijo de Dios mismo cumpliendo su misión. Las últimas palabras de Jesús. ¿Qué significan? Jesús pronunció 7 frases mientras estaba en la cruz, cada una cargada de un profundo significado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 11:34. Incluso en medio del dolor, Jesús intercede por los pecadores. Este terminado. Juan 7:30. Declaró que la obra de la redención estaba completa. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 11:46. Con confianza, se entrega al Padre. Estas palabras no fueron dichas por casualidad. Ellos muestran que la cruz no fue el fin, sino el cumplimiento del plan de Dios para salvar a la humanidad. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? La crucifixión de Jesús no fue solo un acontecimiento histórico, fue un acto supremo de amor y sacrificio. Todo esto lo sufrió para pagar el precio de los pecados de la humanidad y abrir el camino a la salvación. Y ahora viene la pregunta, ¿qué vas a hacer con esta verdad? En el siguiente bloque hablaremos del impacto de la crucifixión en nuestras vidas y la historia del mundo. No te lo pierdas, porque lo que viene a continuación podría cambiar tu perspectiva para siempre. Comenta aquí, ¿qué te impacta más de la crucifixión de Jesús? Quiero saber tu opinión. Sufrimiento y muerte de Jesús en la cruz. La crucifixión de Jesús no fue solo un acto de tortura física, tuvo un profundo peso espiritual. Cada detalle de este sufrimiento tenía un propósito y estaba vinculado al plan de Dios para la redención de la humanidad. Pero, ¿cómo fue este momento crucial? ¿A qué se enfrentó realmente Jesús? El sufrimiento ante la cruz, lucha y humillación. Después de ser condenado, Jesús fue entregado a los soldados romanos, quienes lo azotaron brutalmente. Los romanos utilizaban un látigo llamado flagrum, con trozos de hueso y metal unidos a los extremos de cuero. Cada golpe desgarraba la piel, exponiendo músculos y huesos. Muchos condenados ni siquiera llegaron vivos a la crucifixión. Pero Jesús, incluso después de este sufrimiento extremo, todavía necesitaba llevar la cruz al Gólgota. Además del dolor físico, sufrió humillaciones públicas. Los soldados se burlaron de él y lo escupieron. Le colocaron una corona de espinas en la cabeza, simbolizando el desprecio por su realeza. Lo vistieron con un manto púrpura, burlándose del hecho de que fuera llamado rey. Este sufrimiento ya fue profetizado. Libro abierto, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mi rostro a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de las burlas y de los escupitajos. Isaías 50:6. El momento de la crucifixión, dolor más allá de lo imaginable. Al llegar al Gólgota, también llamado lugar de la calavera, Jesús fue clavado en la cruz. A diferencia de lo que vemos en muchas imágenes, los clavos probablemente fueron clavados en las muñecas y no en las manos, ya que éstas soportarían el peso del cuerpo. También le clavaron los pies, por lo que tuvo que levantarse para respirar. Cada movimiento causaba un dolor insoportable. La crucifixión era un método cruel de muerte lenta, que a menudo duraba días. Pero Jesús, debido al sufrimiento previo, agonizó durante unas 6 horas antes de entregar el espíritu. Y a la hora nona, Jesús clamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Aquí cita el Salmo 22, cumpliendo otra profecía. En ese momento él cargó con todos los pecados de la humanidad, sintiéndose separado del Padre. La muerte de Jesús y los signos sobrenaturales. Al final de su agonía, Jesús dijo, Este terminado. Juan 7:30. Con esta frase declaró que su misión estaba cumplida. El precio de los pecados de la humanidad había sido pagado. Inmediatamente ocurrieron hechos sobrenaturales. Oscuridad sobre la tierra durante 3 horas. Mateo 27:45. El velo del templo fue rasgado de arriba a abajo. Mateo 27:51. Hubo un gran terremoto y se abrieron sepulcros. Mateo 27:51-52. Incluso un centurión romano reconoció. En verdad, este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54.
El impacto de la muerte de Jesús fue tan grande que incluso aquellos que lo condenaron comenzaron a darse cuenta de quién era realmente. ¿Y ahora? ¿Qué pasa después de la crucifixión? El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y colocado en una tumba. Pero esta historia no termina aquí. En el siguiente bloque, hablaremos sobre el impacto espiritual de la crucifixión y lo que significa para nosotros hoy. No te lo pierdas, porque esta verdad puede transformar tu vida. Y dime, ¿qué es lo que más te impacta de la muerte de Jesús? Deja tu comentario. El impacto espiritual de la crucifixión. La muerte de Jesús en la cruz no fue un hecho aislado en la historia, sino un parteaguas en la relación entre Dios y la humanidad. La crucifixión selló el nuevo pacto, cumpliendo todas las profecías y abriendo un camino directo a la salvación. Pero ¿cuál es el verdadero significado de este sacrificio para nosotros hoy? ¿Qué cambió después de la cruz? La cruz, el fin del viejo sistema. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel necesitaba ofrecer sacrificios constantes para expiar sus pecados. En el templo se sacrificaban animales para cubrir la culpa de los hombres, pero este sistema era temporal. Cuando Jesús murió, se convirtió en el Cordero Perfecto, ofreciendo un sacrificio único y definitivo. La Biblia dice: porque con una sola ofrenda perfeccionó para siempre a los que están siendo santificados. Hebrews 10:14. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacrificio de Jesús fue suficiente para pagar por todos los pecados de la humanidad de una vez por todas. El velo del templo se rasgó, acceso directo a Dios. Uno de los acontecimientos más impresionantes en el momento de la muerte de Jesús fue el rasgado del velo del templo de arriba a abajo. Este velo separaba el lugar santo del Santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Pero con la muerte de Jesús, esta barrera fue eliminada. Ahora cualquiera puede tener acceso directo a Dios, sin intermediarios. Teniendo pues, hermanos, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su carne. Hebrews 10:19-20. Esto significa que ya no necesitamos sacrificios, sacerdotes o rituales complicados para llegar a Dios. Cristo mismo nos abrió este camino. ¿Qué significa para nosotros hoy la muerte de Jesús? La cruz nos recuerda tres verdades poderosas. Dios nos ama incondicionalmente. Jesús no murió por personas perfectas, sino por pecadores. Pero la prueba de su amor para con nosotros es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. La gracia es un regalo gratuito. No podemos ganar la salvación por buenas obras, es un regalo de Dios. Efesios 2:8-9. La cruz exige una respuesta. Sabiendo todo esto, ¿cómo reaccionas ante el sacrificio de Jesús? ¿Qué sigue? La crucifixión fue el punto más oscuro de la historia, pero no fue el final. 3 días después sucedió algo extraordinario. Jesús ha resucitado. En el siguiente bloque, exploraremos la resurrección de Cristo y lo que prueba acerca de su divinidad. No te lo pierdas. Y cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué significa para ti la muerte de Jesús? Crucifixión e impacto en nuestras vidas hoy. La crucifixión de Jesús, con todo el dolor y sufrimiento que enfrentó, no fue solo un acontecimiento histórico distante. Ella cambia la forma en que vemos el mundo, nuestra fe e incluso nuestro propósito en la vida. La muerte de Jesús fue el mayor acto de amor de la historia, pero también un profundo llamado a la reflexión y transformación personal. Jesús no solo fue a la cruz para mostrarnos cuánto nos ama, sino también para darnos un nuevo comienzo, una nueva vida, libres de las cadenas del pecado y de la muerte eterna. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente significa la cruz de Cristo para ti hoy? ¿Vivimos a la luz de esta realidad todos los días? ¿O simplemente recordamos este sacrificio una vez al año en Pascua, sin dejar que afecte profundamente nuestras elecciones y nuestro camino espiritual? La cruz nos muestra el camino a la salvación. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo estaba pagando por nuestros errores pasados, sino allanando el camino para un futuro diferente. La cruz es el lugar donde fueron perdonados nuestros pecados, donde se borró la culpa que nos atormentaba, donde la duda sobre nuestro valor y nuestra salvación ha sido silenciada para siempre. El apóstol Pablo escribe en Romanos 5:8: pero la prueba de que Dios es su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Esto significa que no importa lo que hayas hecho en el pasado, el sacrificio de Jesús es suficiente para darte una nueva oportunidad, una nueva vida. La muerte de Jesús en la cruz fue la más grande manifestación del amor de Dios por ti, incluso cuando no te sentías digno. Él murió por ti, independientemente de tus errores. La cruz nos llama a vivir con propósito. La cruz es también un llamado a una vida transformada. Cuando entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, somos llamados a no vivir más de la misma manera. Él nos dio el ejemplo de sacrificio, humildad y amor incondicional. Vivir como cristiano significa reflejar estos valores en nuestro actuar diario. Jesús no solo murió por nosotros, sino que también nos enseñó a vivir para Él. Esto significa vivir con propósito. No importa cuán desafiante sea tu vida, Dios tiene un plan para ti. La cruz nos recuerda que existe un propósito divino incluso en los momentos más difíciles. Amor sin límites. La cruz es la máxima expresión del amor incondicional. Este amor nos llama a servir a los demás, acercándose a los necesitados, cuidando a los que sufren. La cruz nos enseña que estamos llamados a vivir de maneras radicalmente diferentes, no por obligación, sino por gratitud por quien es Cristo y lo que ha hecho por nosotros. ¿Qué significa la cruz para ti hoy? Ahora la gran pregunta es, ¿qué harás con este sacrificio de Jesús? Su muerte en la cruz exige una respuesta personal. No podemos simplemente ignorarlo o aceptarlo como algo que sucedió en el pasado. La cruz exige una decisión diaria, vivir como alguien que fue liberado y restaurado por la gracia de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. La cruz nos enseña que el camino de verdadera libertad y paz no es una vida sin desafíos, sino una vida donde Dios camina con nosotros en todas las dificultades. Jesús no prometió que seguiríamos la cruz sin sufrir, pero garantizó que no estaríamos solos. Él camina a nuestro lado. El legado de la cruz, resurrección y vida nueva. La historia de la cruz no termina con la muerte de Jesús. Como ya sabes, Él resucitó al tercer día, venciendo la muerte y logrando que la muerte ya no tenga poder sobre los que están en Cristo. La resurrección de Jesús es la seguro que la cruz no es el final, sino el comienzo de una nueva vida. Jesús nos abrió la puerta de la resurrección no solo físicamente, sino espiritualmente, porque Él nos ofrece una nueva naturaleza, un nuevo corazón, una nueva esperanza. Así que, si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. La libertad que Cristo nos ofrece a través de la cruz es una libertad que no se basa en circunstancias externas, pero en la paz que proviene de saber que estamos perdonado, amado y aceptado por Dios. La resurrección de Jesús nos da la garantizar esa vida eterna está a nuestro alcance. #Resurrección, #Viva Esperanza, #Nueva Vida. Un mensaje de esperanza para ti. Hoy, al reflexionar sobre el sacrificio de Jesús en la cruz, recordamos que no importa cuánto hayas fallado o qué tan lejos de Dios te sientas, la cruz es una invitación a empezar de nuevo. Es el recordatorio de que Dios todavía te ama profundamente, que hay perdón, gracia y restauración. Usted no está solo. Jesús, que sufrió el dolor de la cruz, también está dispuesto a llevaros, a daros fuerzas, a ayudaros a superar los desafíos de la vida. Su cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino de victoria, de esperanza, de nueva vida. Hoy tienes la oportunidad de responder a la invitación de Jesús, para experimentar la transformación que Él ofrece, para alinearte con el propósito divino para tu vida. La cruz no es solo un lugar de dolor, sino un lugar de restauración, liberación y gracia. No importa dónde estés ahora, en la esperanza de la cruz es para ti. Dios tiene un futuro de paz, amor y propósito para tu vida. Él te está llamando a vivir la verdadera libertad en Cristo. Y si nunca antes has tomado esta decisión, te invito a que lo hagas ahora. Acepta el sacrificio de Jesús y permítele transformar tu vida hoy. No importa lo que hayas hecho, Él está listo para perdonarte, restaurarte y darte una nueva vida. La cruz es el mayor signo de esperanza que puedes tener. Imagínese una niña llamada Ana. Creció en un hogar difícil, con un sentimiento constante de insuficiencia y abandono. A medida que crecía, Ana intentó llenar ese vacío con relaciones equivocadas, elecciones impulsivas y una búsqueda incesante de algo que pudiera darle sentido a su vida.
En el fondo sabía que algo faltaba, pero no sabía qué. Una noche, Ana se encontró en una encrucijada emocional y espiritual. Sola, en una habitación oscura, se miró al espejo y se preguntó, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hay algo más? Fue allí donde sucedió algo increíble. Ana, en un acto de fe, recordó una historia que escuchó cuando era niña, sobre un hombre que murió en la cruz por ella. Recordó la cruz de Cristo y, aunque no la entendía del todo, sintió una sensación de paz, como si algo se rompiera dentro de su corazón. Ya no necesito cargar con este dolor. Él ya lo cargó por mí. Ella susurró para sí misma. Y, en ese momento, pronunció una oración sincera, sencilla y profunda. Señor, acepto tu sacrificio. Perdóname. Muéstrame un nuevo camino. ¿Y sabes qué pasó? La transformación fue instantánea. No porque su vida fuera perfecta desde entonces, sino porque encontró una esperanza que no dependía de las circunstancias. Ella sintió la presencia de Dios en tu vida de una manera real y tangible. La cruz de Cristo no era solo un símbolo lejano, sino una invitación a empezar de nuevo, a ser sanado y restaurado. Ana ahora vive con la certeza de que no importa lo rota que estuviera, Jesús ya había pagado el precio en la cruz. La muerte y resurrección de Cristo le dieron una nueva oportunidad, un nuevo propósito. Y cada día camina con esa esperanza en el corazón, sabiendo que, a través de la cruz, siempre hay un nuevo comienzo. Esta historia es la historia de muchos, y quizás sea incluso la tuya. La cruz de Cristo está disponible para ti también. No importa lo que haya pasado hasta ahora. Ya pagó el precio. Él ya ha abierto el camino para que vivas una vida llena de amor, perdón y esperanza. Ahora la pregunta es, ¿aceptarás esta invitación a empezar de nuevo? La cruz está ahí, lista para transformarte.